vegetación. Esos trombos son de origen bacteriano, infecciosas, y si no son bacterianas, son de tipo estéril. ¿Okay? Por ejemplo, una enfermedad que da este tipo de verrugas a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no? Vamos a tener la fiebre reumática. En su largo periodo de evolución, puede llegar a formar verrugas a nivel de las válvulas. Y esas verrugas son prácticamente trombos a nivel valvular. ¿Okay? Bueno, algunos le llaman, para no llamarle verrugas, le llaman vegetación en toda la pared valvular. ¿Okay? Acá tiene un esquema que figura en su texto de Robbins, ¿okay? En cuanto a la evolución de un trombo, ¿no? Acá tienen ustedes el vaso, ¿okay? Una vena en el lado derecho, una vena, y en el lado izquierdo también una estructura venosa, sobre todo la vena ilíaca. De ahí se representa esta que puede llegar a estos procesos, ¿no? ¿Okay? La evolución del trombo. ¿Okay? El trombo puede prácticamente muchas veces incluirse dentro de la pared del vaso. ¿Okay? Puede recanalizarse, formar nuevos vasos en su interior y puede dar origen a émbolos. Por lo general dan émbolos hacia los pulmones, ¿no? Que se interpreta como un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya tienen ustedes? ¿No? ¿Qué órgano será? Definitivamente pulmón, ¿no es cierto? Por eso es la tráquea, ¿no es cierto? Una rama bronquial, y recuerden siempre que con las ramas bronquiales van acompañados los vasos, ¿no es cierto? Entonces en estos vasos acá tenemos la presencia de un trombo pulmonar, ¿okay? Un vaso totalmente ocluido a ese nivel, a nivel de la rama bronquial principal del pulmón. Bien, y luego llegamos a lo que es émbolo. ¿Okay? El término por lo general es embolias. Émbolo es el producto, ¿no? ¿Y qué viene a ser una embolia? ¿Ah? La formación del embolio. La embolia es la denominación de la enfermedad, ¿no es cierto? Y la enfermedad es originada por émbolo. ¿Y qué viene a ser un émbolo? Todo cuerpo extraño que va por el torrente sanguíneo. Cuerpo extraño puede ser, pero es toda sustancia extraña, sí. ¿Okay? Sólida, líquida o gaseosa que va a circular libremente por el torrente sanguíneo. ¿Okay? Ahora, desde su punto de origen hasta lugares distantes, pero que va a ocasionar oclusión total de los vasos de menor calibre. ¿Okay? Siempre vaso de menor calibre que el émbolo, lógico, ¿no es cierto? ¿Okay? Casi el total de los émbolos se originan a partir de un trombo, como hemos dicho, que ahí viene el término tromboembolismo, que por lo general es fatal porque causa infarto, ¿okay? Y va a causar también embolismo cerebral o pulmonar, infartos a nivel del pulmón o a nivel del cerebro. ¿Okay? Y menos frecuentes vamos a tener todos estos tipos de émbolos. Pueden haber émbolos grasos, que se presentan por lo general en fracturas expuestas, ¿no? ¿Y de dónde será la grasa? ¿Por qué se le llama émbolos grasos? Están formados de... ¿Ah? Que si se fractura un hueso largo, ¿qué contiene en su interior el hueso largo? Aparte de las espículas, ¿no?
médula ósea. la médula ósea, ¿no es cierto? La amarilla. Sea roja o amarilla. Amarilla. Cualquiera de las dos tiene grasa, ¿o no? Sí. Pues bien, esa grasa que está dentro del hueso se libera y va a pasar al torrente sanguíneo. Y es así como se convierte en un émbolo graso. ¿Okay? Solo en estos casos, en fracturas de huesos largos. ¿Okay? También van a tener émbolos de líquido amniótico. ¿Okay? Lógico, si es líquido amniótico se presenta en el estado gravídico, en las embarazadas, ¿no? Que por lo general es después del parto. Pero es por ruptura de las venas uterinas. ¿Okay? Ruptura de las venas uterinas. Al romperse durante el acto del parto estas arterias uterinas, el líquido amniótico pasa al interior del sistema circulatorio y va a dar efectos fundamentalmente sobre el sistema respiratorio, que puede causar la muerte de estas embarazadas. ¿Okay? Son poco frecuentes, pero en algunos casos sucede. ¿Okay? Émbolos de líquido amniótico. Después van a tener émbolos gaseosos. ¿Okay? Sobre todo cuando se presentan en cambios bruscos de presión atmosférica, ¿no? O por despresurización, que se conoce con el nombre de enfermedad de los buzos. Los buzos siempre en su práctica diaria se sumergen a las profundidades de los océanos, ¿no? Entonces al introducirse llevan 2 cilindros para proporcionarse oxígeno, ¿no? Y pueden suceder accidentes en el sentido de que una de esas válvulas que van a proveer ese oxígeno de esos tanques que llevan a su espalda se rompa y se introduzca a nivel del cuello a un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces ahí suceden esos émbolos gaseosos. ¿Okay? ¿Qué otra forma puede haber? ¿Cuántas veces han escuchado decir ustedes de que una inyección de aire puede matar a una persona? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es cierto? Sí. Sí, pero ¿qué cantidad? No, nada. No, es mucho mayor, es por lo menos 100 centímetros cúbicos de aire. Y no hay jeringa de esa dimensión, ¿no es cierto? Así que si alguien quiere intentarlo, no lo haga, porque no le va a pasar nada. Ahora, ¿por qué razón creen ustedes cuando a una persona le transfunden líquido o el suero, ¿no? Apenas esté por terminarse, la enfermera siempre le dice, avíseme cuando se termine, o antes que se termine? ¿Qué cantidad se pasa un suero? 1 litro, ¿no es cierto? Bien, entonces ya hay que avisar a la enfermera si se acaba para que corte la vía de una vez, porque si no se hace, ¿qué queda después de haber pasado todo el contenido líquido dentro del frasco? Queda aire. Entonces, si no se tiene esa precaución, ese aire va a pasar. Se puede morir el paciente por émbolos gaseosos. ¿Okay? Entonces, hay que tener siempre esa precaución. ¿Okay? ¿De acuerdo? La enfermedad de los buzos es más factible, pero no sucede con mucha frecuencia. ¿Okay? Y los émbolos sépticos, que vienen a ser, séptico es por sepsis, ¿no es cierto? Sepsis bacteriana por lo general.
porque hay infecciones sumamente severas que pueden pasar a la sangre y de ahí diseminarse a todo el organismo, ¿no? Entonces dan el cuadro de septicemia. ¿Okay? Y en los cuadros de septicemia, si es de una bacteria que sea resistente a los antibióticos, prácticamente es también muerte segura, ¿no? Y luego tenemos los émbolos tumorales, sobre todo en las neoplasias malignas, ¿no? Que es una característica de la neoplasia maligna, la de diseminarse a otros órganos o a otras estructuras de nuestra anatomía. Y eso lo hace mediante émbolo. La célula maligna pasa del órgano donde se origina, ¿no? Fundamentalmente rompe la pared de los vasos y va a pasar al torrente sanguíneo y da metástasis a otros órganos, ¿no? Entonces esas son las clásicas metástasis por embolias tumorales. ¿Okay? Por eso es que ustedes van a encontrar un paciente que, por ejemplo, tenga cáncer de mama, o una paciente, ¿no? A veces le encuentran émbolos en los ganglios, se van a encontrar embolias también pulmonares de la misma neoplasia, porque la neoplasia se ha diseminado tanto a los ganglios como al pulmón. Y ese es muchas veces el transcurso de la neoplasia maligna, el hecho de poder diseminarse, de dar metástasis, así se le llama, metástasis, émbolos tumorales. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y son por lo general las metástasis a distancia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerden entonces, émbolos son de diferentes tipos, no es uno solo. ¿Okay? ¿20 para 5? ¿Break? ¿Cómo que todos están rojos? No puede ser. Yo pensando que ya había trabajado. Riga López, Sam. Berna Montesinos. Es tu letra, Guamán. Hermosa. No, pero eso es de la vez pasada. Hermosa. Quiroz Cruz. Quiroz. Segovia. Segovia. Como habíamos quedado, vale la nota mayor, pero hoy día tienen nuevamente base con la doctora. Repaso mejor. La doctora les va a volver a tomar de lesión celular. Pero Para la doctora no es cancelatorio los temas. ¿Eh? y para usted. Creo que vamos a adoptar lo mismo. Vamos a adoptar la misma medida. Otro examen. Que no sea cancelatorio.
Un repasito entonces. Repasito. Repasito, por favor. Acá van a recordar algo de presión celular. ¿Sí? Otro trastorno hemodinámico que debemos de contemplar es lo referente a infarto. El infarto se define como un área de necrosis sistémica o necrosis coagulativa, que es originada por la oclusión del riego arterial o drenaje venoso en un tejido o en un órgano. Entonces, los infartos no solamente están en la irrigación arterial, también se dan en la irrigación venosa. En base a eso, ¿no? Se tiene que el 99% de los infartos se produce por trombosis o embolia, mayormente por oclusión arterial. Otro mecanismo de infarto, vasoespasmo local, compresión extrínseca de un vaso, ¿no? Cuando hay algo extraño que presione un vaso y que no exista una adecuada irrigación, hemorragia dentro de una placa ateromatosa y también la torsión del vaso. En base a que puede presentarse en arterias o en venas, nosotros vamos a tener infartos rojos o hemorrágicos que se dan en oclusiones venosas. Por ejemplo, en una torsión ovárica. Recuerden que muchos órganos tienen ligamentos en el interior para poder relacionarse con otro órgano mayor. En este caso el ovario tiene los ligamentos, ¿no? Tubo ováricos y los ligamentos uterinos también, que le permiten estar junto a este otro órgano, ¿no? Entonces puede hacer que existan torsiones ováricas, y como en el tejido conectivo de esos ligamentos hay vasos, ¿no? Al torcerse prácticamente se ocluyen, ¿no? Y va a haber procesos de infarto. También en tejidos laxos como el pulmón, en tejidos con doble circulación, por ejemplo el pulmón y el intestino delgado tienen doble circulación, tienen circulación arterial y circulación venosa, ¿no? Entonces ahí se presentan infartos rojos o hemorrágicos. Luego vamos a tener los infartos blancos o anémicos, que se da por lo general por oclusiones arteriales de órganos sólidos, por ejemplo en el corazón, en el vaso y en el riñón. Entonces, tipos de infarto, rojos y blancos. Acuérdense de la bandera peruana, ¿no? Infartos rojos hemorrágicos, predominantemente de estructuras venosas o vasos venosos, y blancos o anémicos, por lo general en las arterias. ¿Cuál es la morfología del infarto? Generalmente tiene una forma de cuña o piramidal. En el vértice de esa pirámide, ¿no?, se encuentra la zona de oclusión. Y la zona de infarto es toda la forma piramidal hasta la base. Por eso es que la imagen de un infarto es casi siempre triangular, ¿no? Porque sigue todo el transcurso de la oclusión de los vasos que van a llegar a esa zona. Entonces, la base siempre a la periferia del órgano lesionado. Acá, por ejemplo, tiene un infarto pulmonar, un área hemorrágica bastante notoria, ¿no? Y esta es la clásica forma de cuña o forma piramidal. El vértice, acá se ha efectuado la obstrucción y la base más amplia está hacia la distribución de los ramales de los vasos que están siendo obstruidos. Y acá tienen un infarto esplénico, un infarto blanco, mayormente por esta apreciación, infarto pálido o blanco.
La obstrucción se da en la arteria esplénica específicamente, siempre la forma de cuña o forma piramidal. Bien, eso en relación al infarto, ¿no? Luego tenemos otro trastorno hemodinámico que es el shock, ¿no? El shock se define siempre como un colapso cardiovascular, pero con una disminución severa de los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? El pulso. Pulso, respiración, ¿no? Frecuencia respiratoria, como dice su compañera, también la presión arterial, ¿no? Entonces, hay un colapso o una disminución notoria de esas funciones vitales. ¿Okay? El shock va a ser de diferentes tipos. Vamos a tener un shock cardiogénico, ¿no? Que se debe específicamente a insuficiencia miocárdica. Y esa insuficiencia miocárdica es por un infarto en miocardio, por una rotura o ruptura del ventrículo, por arritmia cardíaca, por taponamiento cardíaco y también por embolismo pulmonar. ¿Sí? Luego vamos a tener otro tipo de shock que es el hipovolémico, que ya lo hemos mencionado, que se presenta por hemorragias o por pérdidas severas de los líquidos corporales. ¿Sí? Entonces, siempre que sea líquido o sangre que perdamos, si esto es en cantidades considerables, vamos a tener shock hipovolémico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hemorragia de diferentes etiologías, en la deshidratación severa, por ejemplo, en una gastroenterocolitis severa que se da en el caso del cólera, ¿no? Recuerden que existió una epidemia de cólera también hace varios años, en el cual muchos murieron por esta deficiencia de líquidos corporales, ¿no? También vamos a tener shock séptico, ¿okay? Que está dada por infecciones microbianas sistémicas, ¿okay? Y por lo general en infecciones por gram negativos. ¿Okay? ¿Qué germen gram negativo recuerdan? ¿Cómo? Staphylococcus aureus, ¿no? La pseudomonas también. Por lo general, esos gérmenes gram negativos dan infecciones bastante severas que van a llevar a un shock séptico, es decir, a la diseminación de la sepsis a todo el organismo. Y casi siempre el shock séptico es la causa de muerte en estos pacientes. ¿Sí? También van a tener shock neurógeno o neurogénico cuando hay lesión en la médula espinal, por lo general debido a un accidente anestésico. ¿Okay? Recuerden que es la anestesia raquídea, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, siempre tiene el anestesiólogo que ser muy práctico en colocar ese tipo de anestesia. Porque si se pasa con la aguja, lesiona la médula espinal y puede causar shock neurogénico, ¿no? Con la consiguiente muerte del paciente o de la paciente. ¿Sí? Luego van a tener el shock anafiláctico. ¿Por qué será shock anafiláctico? ¿Ah? Aumento de los procesos de aumento de la histamina, ¿no? Procesos alérgicos. O pueden tener este shock anafiláctico, que es una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. El próximo capítulo que veamos precisamente se refiere a inmunopatología. Ustedes ya han llevado el curso de inmunología, ¿no? Entonces van a estar más al tanto que yo de lo que se produce en esas alteraciones.
las alteraciones inmunológicas en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces no se olviden, todos estos son tipos de shock. ¿Ok? ¿Y qué estadios hay en relación a este proceso? Estadio del shock. El shock incluso se va a clasificar también de acuerdo a estos estadios. Puede haber un shock compensado o no progresivo, en el cual la falla inicial cardíaca se puede compensar rápidamente con el tratamiento. El paciente presenta taquicardia, hipotensión y enfriamiento de las extremidades. ¿Okay? Entonces, pero es un shock en el cual el paciente está compensado, tanto con los volúmenes hídricos y sanguíneos, ¿no?, que van a permitirle salir prácticamente de ese estado. Luego, el shock descompensado o progresivo. ¿Okay? Cuando a pesar del tratamiento, los mecanismos compensatorios no mantienen la adecuada oxigenación de los órganos vitales. Entonces el paciente va a presentar disnea, acidosis metabólica y falla renal aguda. ¿Okay? Entonces hay compromiso de los principales órganos de nuestra anatomía, de todo lo que es el aparato respiratorio, con producción de acidosis metabólica y también con falla renal aguda, ¿no? Una insuficiencia renal bastante notoria. Y luego vamos a tener el shock irreversible, ¿no?, denominado así porque prácticamente es la última etapa, ¿no?, de un shock en el cual el daño hipóxico es severo y va a haber falla multiorgánica en la persona. El paciente está en coma, ¿no?, e irremediablemente muere el paciente. ¿Okay? Entonces, shock compensado, ¿no?, o no progresivo, el shock no compensado o progresivo. En este hay que tener siempre mucho cuidado cuando el paciente no responde al tratamiento, porque si no responde inmediatamente puede evolucionar hacia un shock irreversible, y si aún sigue sin responder al tratamiento, el paciente entra en coma, ¿no?, que es la última etapa de la evolución de muchas enfermedades. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Repaso. Las preguntas del proceso, Ya repaso no han tenido con el segundo paso. las fijas, No. El tema 1, ¿no? Claro. recuperación también. Recuperación mañana. Vale. No, pero sí las ¿Qué? Sí la he visto. Doctor, ¿cuándo se sube el S1? ¿Cómo? La S1. Falta exponer. ¿Seminario? No, la S1. La continua. La continua. Es la... Todavía tengo que recibir la nota de la doctora de sus cuadernos, de su dibujo. Eso ingresa también a evaluación continua. 20, Es los pasitos más más los folders, ¿no? Pasos, folders, y si han tenido intervenciones. Claro, siempre. Vamos, corre, güey. ¿Qué hago con la recuperación? Estás mal acostumbrada. Lesión, demasiado. No, me asusta. Vamos a ver si no le cambiamos la prueba, porque la prueba que me enseñó la semana pasada tenía ¿Estaba difícil? Ya la cambió entonces. Vamos a ver.
La primera evaluación fue de aquí a cuántas semanas. Como la quinta, 2 semanas. Espérate. Sí, Más o menos. este fue el de ¿Qué dijo? Esto ya es serio, esto ya es serio. Cambio de docente. No, sí, no. Ya, ya. Ay, ya me había gustado. De verdad, no. El 11 de octubre.